Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Vamos a empezar esta sesión de las 29ª jornadas del Cercle d'Economia con la ya tradicional presencia del jefe de la oposición. Señor alcalde de Sitges, muy honorable presidente Montilla, autoridades, señoras y señores. Querido secretario general, querido Alfredo, gracias de verdad por estar con nosotros otro año. Nos complace tenerle aquí de nuevo. Pero como lo que nos interesa es escucharle a usted, voy a entrar directamente en materia. El Cercle acaba de publicar, la presentamos el pasado lunes, una nota de opinión que se titula, creo que de manera bastante gráfica, Fin de ciclo, tiempo nuevo. Y en esa nota, que ha merecido una significativa atención mediática y social, expresamos una convicción. Y es que las instituciones públicas y el sistema de representación política, definidos hace más de 35 años, desde la transición democrática, muestran claros síntomas de agotamiento. Y que es hora de rearmar nuestro sistema democrático. Entre otras cosas, para que las generaciones jóvenes, que no tienen el mismo vínculo afectivo y efectivo con lo que se hizo entonces, porque no lo vivieron, y que en cambio sí lo tenemos, por ejemplo, los que estamos en esta mesa, pues perciben esas instituciones, las perciben como alejadas de sus intereses, de sus sentimientos, y necesitamos que vuelvan a recuperar el imprescindible vínculo que tiene que haber siempre entre un sistema político representativo y el conjunto de la ciudadanía. Quizás no le agrade especialmente lo que le voy a decir, o lo que voy a decir, pero vemos serios riesgos de, entre comillas, italianización de nuestra vida política. Recordemos Tangentopoli, recordemos Mani Pulite o al juez Di Pietro, y cayó el sistema. Y un primer ministro, Bettino Craxi, tuvo literalmente que huir del país y exiliarse en Túnez para no acabar en la cárcel. Y cayó algo que para los de mi generación nos parecía tan indestructible casi como el Vaticano, como la democracia cristiana italiana, o el propio PCI, el propio Partido Comunista Italiano, referente histórico de la izquierda europea, ¿no? Y luego vino Berlusconi, y ahora además de Berlusconi tenemos a Beppe Grillo. Y hoy, si los sondeos llevan razón, que no siempre la llevan, o en cualquier caso la llevan para un momento determinado, y por consiguiente las cosas sin duda pueden cambiar, pero si los sondeos llevaran razón, podemos estar ante el final de lo que hemos dado en denominar durante muchísimo tiempo el bipartidismo imperfecto, porque lo que pierde el partido del Gobierno en términos de apoyo popular no parece que de momento lo esté recogiendo el principal partido de la oposición. Y créame, no es una perspectiva que nos satisfaga. Nuestro país necesita alternancias previsibles y para ello necesitamos al PSOE. Y al PSC aquí, por cierto. Y por ello deseamos de verdad que resuelvan los problemas, vuelvan a ser percibidos como una alternativa real de gobierno aquí y en el conjunto de España. Porque la situación es de emergencia. En lo económico, porque estamos en recesión por segunda vez y según la OCDE, en datos de anteayer, vamos a decrecer este año en torno al 1,7, pero lo más relevante es que vamos a llegar al 28% de tasa de desempleo. Y eso significa que nos vamos a acercar a un insoportable 60% de paro juvenil. Y ante ello no valen ni recetas antiguas ni valen inmovilismos, porque estamos poniendo en serio riesgo la propia estabilidad del sistema. Y como es evidente, esta situación no viene de ahora. Hay responsabilidades de todos. Sin duda también de los gobiernos de los que usted fue pieza muy importante, y responsabilidad del actual gobierno. Y así se lo diremos también mañana al presidente cuando venga a clausurar estas jornadas. Pero también estamos aquejados, y cada vez es más evidente, de serios problemas políticos e institucionales que dificultan la salida de la propia crisis y que obligan a nuestros responsables públicos a dar respuestas serias sobre el funcionamiento interno de los partidos y su financiación, sobre la politización de las instituciones y de la administración pública, sobre la ley electoral, sobre la lucha contra la corrupción y también sobre la reforma de la Constitución. Desde 1812 es un argumento muy notable, ¿no? Jamás hemos reformado en España una Constitución y hemos tenido ya varias. Siempre se han derogado abruptamente. Por tanto, es una historia
turbulenta, ¿no? Y quizá viene siendo hora de que esa tradición la modifiquemos y celebramos que, entre otros, ustedes también hayan abierto esa vía. Y los ciudadanos y la sociedad civil, que también tiene su responsabilidad, tenemos nuestra responsabilidad en todo lo sucedido, porque ha habido actitudes complacientes ante todo tipo de excesos y, por lo tanto, le puedo asegurar que en la propia nota no nos ahorramos autocrítica, nos piden y os piden a los responsables políticos altitud de miras, generosidad civil, cívica y política, voluntad de reconstruir consensos básicos y acuerdos de fondo, con ausencia de coyunturalismos electoralistas y de actitudes cortoplacistas y miopes. No estamos para juegos a corto plazo. Sin embargo, también hemos visto complacidos actitudes propicias al pacto en temas tan importantes, de forma muy reciente, en particular el tema europeo. Ojalá cuajen, de verdad, y ojalá ese espíritu se extienda a otros ámbitos y que entre todos consigamos que Europa recupere su sentido inicial, que no puede ser otro que ser un proyecto político que culmine en una Europa federal. Y que también se consigan acuerdos en temas tan sensibles como la imprescindible reforma de las pensiones o de un mercado de trabajo que necesita cualquier cosa menos el inmovilismo o la vuelta hacia atrás, con fórmulas que han demostrado su absoluta ineficacia. Y, desde luego, también en un tema tan capital como la educación. Debo decirle que somos muy críticos con la ausencia de consenso sobre el tema educativo. También lo fuimos con los diferentes gobiernos de su partido, siendo usted, además, ministro del ramo. Entendemos ahora su posición, pero me reconocerá que también ustedes hicieron lo propio en su momento y esto desanima enormemente. Porque buena parte de nuestros males en el mercado de trabajo, en nuestra competitividad o en la ausencia de expectativas de futuro para nuestros jóvenes provienen de esa pésima manera de plantear el futuro de nuestro sistema educativo desde la confrontación política e ideológica y no desde la voluntad de alcanzar la excelencia en nuestro capital humano y ganar competitividad en un mundo cada vez más difícil y complejo. En cualquier caso, es responsabilidad de la oposición plantear políticas distintas a las que plantea el Gobierno. Eso forma parte de la lógica y de la higiene democráticas. Créame, pues, que estamos ansiosos por escucharle. Pero antes de darle la palabra a tales efectos, ya que estamos aquí, en Sitges, en Cataluña, permítame también que le plantee directamente otro tema. Ayer el presidente de la Generalitat planteó su posición sobre la relación entre Cataluña y el conjunto de España y presentó 4 alternativas. Su partido hermano, el PSC, en el texto lo tengo entre comillas, pero si quiere la saco, tiene unas posiciones también al respecto, que no sabemos si son coincidentes con las del Partido Socialista Obrero Español. No pasa nada, pero creo que es bueno que todos vayamos avanzando en la clarificación de las diferentes posiciones y en el acercamiento también de las mismas. O sea que, como ya he dicho con anterioridad, estamos ansiosos por escucharle sobre todo ello y, evidentemente, sobre todo lo que estime conveniente, porque, además, y se lo digo sinceramente, siempre es un placer intelectual escucharle. Suya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias por invitarme un año más a estar aquí. Es un placer y un honor y una oportunidad que agradezco muy sinceramente. Ahora tengo un problema, y es que no sé si contar lo que había pensado contar o contestarte. Que me pide el cuerpo ni te cuento, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos hacer las dos cosas. Yo cuento lo que había traído y voy metiendo alguna morcilla y luego ya pues entramos a fondo, porque es verdad que no has planteado problemas económicos, aunque el fondo es económico, Yo comparto contigo el análisis de que la situación española es muy difícil, que las instituciones tienen una aluminosis generalizada, pero eso tiene un origen doble. Por una parte, la crisis, y por otra parte, las propias instituciones, que ciertamente están anquilosadas, se han ido deteriorando, lo que pasa en general con las cosas, y la política no es distinta de la vida. Y si hago este planteamiento es para que nos demos cuenta de que hay que hacer, por tanto, dos cosas al mismo tiempo. No seré yo quien diga, quizá mañana aquí se siente alguien que piense más eso, no seré yo quien diga que una vez que se resuelva la crisis económica
el resto de los problemas desaparecerán. No es verdad, aunque no es menos cierto que se aminorarán en todo caso, seguirán subsistiendo problemas institucionales en la política, en los partidos, en el Congreso de los Diputados, en la Administración de la Justicia y más. Por tanto, estoy de acuerdo contigo en que hay que abordarlo, aunque es verdad que también tenemos que coincidir todos que seguramente la crisis ha sido un gran catalizador de esas dificultades. Es como una especie de amplificador. Nos han puesto a nuestros defectos un espejo enorme y esos pequeños lunares que uno tiene no resisten ese tipo de amplificación. Pero, en fin, sobre esto vamos a hablar luego. ¿Qué voy a hacer? Dos cosas. Primero, voy a empezar, como dicen que empezó Tierno, aunque hay otros que dicen que es Aranguren. Yo pensaba que era Unamuno y esta mañana me han aclarado que es Fray Luis de León, con aquello de decíamos ayer. Decíamos ayer. No me resisto a citarme un poquitito. Hace un año vine aquí, exactamente un año, y dije algunas cosas que brevemente voy a recordar. Dije que la economía española no iba como decía el Gobierno, que tendríamos un mal año 12 y un mal año 13 y que era bueno ganar confianza dando las cifras reales. Pasó lo que ha pasado. Dije que Europa tendría que modificar el calendario de consolidación fiscal porque sencillamente no hay economía que aguante ese calendario y efectivamente Europa lo ha modificado. Dije en tercer lugar, y discrepé con el auditorio y lo noté, porque aunque las caras no se ven muy bien aquí, uno percibe cuando acierta y cuando no acierta, o cuando coincide y cuando no. Dije que la reforma laboral iba a incrementar el desempleo. Y dije que cuando uno abarata el despido en crisis hay más despidos. Y efectivamente así se ha producido. Y si uno compara el ritmo de desempleo de una economía que crecía al menos 1,5, la nuestra el año pasado, con el ritmo de creación, de destrucción de empleo de una economía que decrecía al menos 3 y pico hace 3 años, verá que efectivamente se ha destruido mucho más empleo con una recesión más pequeña. Luego algo tendrá que ver la reforma laboral, lo dije. Dije también que Europa tenía que preocuparse urgentemente del empleo juvenil y de la unión bancaria, que eran dos retos fundamentales, y ahí estamos. Y finalmente hablé de impuestos y dije que nuestro sistema fiscal no aguantaba, que no podíamos seguir haciéndole cosidos o recosidos, que estábamos deformando el sistema ya muy antiguo y que hacía falta una reforma fiscal en profundidad, cosa que ha dicho ayer o antes de ayer la Comisión Europea en sus recomendaciones. Esas son las cosas que dije esencialmente. Y si las traigo a colación no es tanto para gratificarme en aquello de yo tenía razón, que finalmente muchas de estas cosas no son mías, sino eran análisis compartidos por mucha gente que incluso se sienta hoy aquí, sino porque el título del seminario es para que Europa funcione. Y yo creo que todo esto que he contado demuestra que para que Europa funcione lo que hace falta es ponerle un turbo, un motor, o dos, o tres, que el problema de Europa, entre otras cosas, no es la diagnosis, que la tenemos bien hecha, el problema es la velocidad a la que afronta la resolución de sus problemas. Que Europa no es que camine a velocidad analógica en el mundo digital, es que sigue a ritmos geológicos. Y que ese es fundamentalmente el problema que tiene Europa, porque estas cosas que yo dije aquí estaban todas encima de la mesa y hoy, básicamente, siguen todas sin resolver. Quizá en unión bancaria hemos dado algún tímido paso, pero fundamentalmente siguen sin resolver. Este es el planteamiento de partida. Hay cosas, no obstante, que han cambiado en Europa y, de hecho, están cambiando. Cuesta mucho reconocerlo, pero la Comisión ha tenido que modificar el calendario de consolidación fiscal de 7 países, no de uno, no de España, de 7 países, entre otras cosas, para salir al paso de unas cifras macroeconómicas, las suyas y sus previsiones, pavorosas. Por tanto, aunque no lo dirán nunca, no veo por qué, pero no lo van a decir, han tenido que bajarse de esa política de austeridad a ultranza que estaba conduciendo a la recesión en muchos países, no solo en países del sur, pero también en países del sur, porque ahí está Holanda, o las cifras de Francia, o las propias cifras de Alemania. Por tanto, hay cambios. Es verdad que en España hemos conocido una EPA de 6 millones de desempleados, que ha sido un shock social importante, y no es menos cierto que las previsiones económicas del Gobierno son las que son, y auguran
que acabaremos la legislatura prácticamente con la misma cifra de desempleo que tenemos ahora, que no es la que se encontró el Gobierno a la llegada, porque ha empeorado un par de puntos más. Y todo este panorama, el cambio en Europa, las previsiones del Gobierno, la propia EPA, hizo que el Partido Socialista hiciera una propuesta para buscar dos cosas, para poner encima de la mesa medidas de crecimiento, básicamente para crear empleo, y para buscar acuerdos políticos, que creo que es nuestra obligación, porque coincido en buena medida con las palabras de Josep Piqué al principio de esta intervención. Y voy a dedicar el final de esta primera intervención a hablar de cómo vemos la situación y de qué cosas haríamos si nosotros gobernáramos, o en todo caso qué cosas estamos proponiendo para buscar acuerdos en torno a medidas de crecimiento y medidas para crear empleo. Partiendo, como les decía, que efectivamente Europa está cambiando, que va a cambiar más. El Consejo de junio será importante, estoy convencido. No sé qué pasará después de las elecciones alemanas, pero es bastante probable que las cosas también vayan cambiando. Por tanto, a esa velocidad europea, que por cierto ha conseguido que una crisis que era mundial ya solo sea europea, a esa velocidad, pero las cosas van a ir cambiando. Y lo que le decimos al Gobierno, hombre, si están cambiando en Europa, vamos a aprovechar ese cambio para hacer algunos cambios en España. El Gobierno ha abordado la crisis con tres elementos fundamentales. Primero, recortes, básicamente en todos los servicios sociales, recortes, reformas, casi todas sin consenso, bueno, casi todas no, todas, ¿no, Josep? Vosotros habéis votado alguna, pero en fin, vosotros siempre votáis alguna. Casi todas sin consenso, y la tercera pata o pierna de su estrategia es la llamada devaluación competitiva, una reforma laboral al servicio de una bajada salarial. Hoy hay en algún periódico la confirmación de que efectivamente está funcionando como tal. Estos son los tres elementos básicos de su estrategia para salir de la crisis, y nosotros le decimos al Gobierno, hombre, convendría modificar un poco los tres y añadir un cuarto. Los recortes, conviene darle la vuelta a algunas de las cosas que se han hecho. Hablabas de educación, por ejemplo, a la educación. No es posible que cuando estamos en donde estamos, en la sociedad del conocimiento, todo esto que se dice una y otra vez, esta retórica política de cualquier discurso, nosotros presentemos a Bruselas un plan de reforma donde bajamos el PIB español, el porcentaje de PIB dedicado a educación del 4,7 al 4. No es posible. Europa no va a competir nunca teniendo un punto menos de gasto de PIB educativo en relación con el conjunto de los países de la Unión Europea. Es que sencillamente no es posible. No es posible tener una estrategia universitaria que consista en subir las tasas para que estudie menos la gente. Si es al revés, si tienes mucho paro juvenil, lo mejor es justamente facilitar a la gente el ingreso en la universidad para que se forme en tanto encuentra empleo. Es todo disparatado. Y no es posible hacer una ley como la ley que han presentado sin consenso. No es sin consenso, es con menos consenso que la que vas a sustituirle, porque la anterior tenía un consenso, de todos menos el PP. Se habla mucho de la LOCSE, y en fin, como sé que el PP me la va a cargar, ya la asumo, me la pongo, sí, vale, la hice yo, vale, ya está. No era yo el ministro, pero da igual. La LOCSE, nadie lo sabe. Primero, nadie sabe muy bien lo que es la LOCSE, pero, en fin, eso es otro tema. La LOCSE se aprobó por todos los grupos de la Cámara, todos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Esa es la realidad. Y a continuación de ahí, las siguientes leyes que el Partido Socialista ha hecho han tenido siempre el acuerdo de todos los grupos menos del Partido Popular. Por cierto, siempre por razones ideológicas. Nunca por razones pedagógicas ni de calidad, no. Siempre por razones ideológicas, es decir, por la relación pública-privada y por la enseñanza de la religión, que parece que es el gran problema educativo que tiene España. Es como si realmente que la media de la religión o que la nota de religión cuente en las becas es la solución para la calidad de la educación en España. Pues estos han sido los problemas ideológicos. Pero el resto de los grupos, incluso alguno democristiano, han votado las leyes educativas del Partido Socialista. Por tanto, esto de que no han tenido consenso, bueno, mucho más consenso que esta, por supuesto. Pero, en fin, en todo caso, iba a los recortes del Gobierno. Alguno hay que reconsiderarlo. El Gobierno no puede seguir planteando reducciones en educación porque creo que es disparatado. Segundo, las reformas. El Gobierno ya ha enviado un Plan Nacional de Reformas. Algunas hay que hacer, muchas hay que hacer. Diría casi todas las que plantea el Gobierno hay que hacerlas. Convendría intentar buscar acuerdos y sobre eso volveré más tarde. Tercero, la devaluación competitiva. Ya defendí aquí hace un año y lo sigo haciendo, que es mucho mejor
un pacto de rentas, un buen pacto de rentas, que es salarios, beneficios y precios, mucho mejor que un esquema como el que se está empleando, que son devaluaciones, merced o gracias a una reforma laboral que pone en manos de los empresarios lo que hasta hace muy poco era parte del consenso. Es más, defendí hace un año y vuelvo a defender que los sindicatos y los empresarios alcanzaron un buen acuerdo en enero del 2012. Ojalá nos lo hubieran dado a nosotros, que yo bien se lo pedí en plena campaña electoral, en agosto del 2011, cuando esto empezaba a ir como un avión sin combustible. No, mucho peor, un avión sin combustible planea. Cuando esto iba como iba, pedimos un pacto de renta, ¿se acuerdan? No, en aquel momento no estaba maduro el asunto, pero luego en enero los sindicatos y los empresarios, que expliquen por qué, en fin, yo tengo mi justificación, llegaron a un buen pacto de rentas. Un buen pacto de rentas es mucho mejor que la devaluación salarial competitiva. Entre otras cosas, es mejor porque atempera la moderación salarial, lo cual es más razonable en una economía que necesita consumo, y fundamentalmente porque es más justo, lo cual ciertamente debería también preocuparnos. Tercera modificación. Y cuarto, hay margen de maniobra, o por lo menos Europa lo va a dar. Creo que habrá políticas de crecimiento, aprovechémoslo, entre otras cosas, para estimular algunas cosas en nuestra economía. Por ejemplo, la exportación, de la que se habla mucho pero no se estimula, o la investigación, el desarrollo y la innovación, que sencillamente se está dejando caer. Y aquí sí, aquí un año de retroceso cuesta 10 años de recuperación. Por tanto, este es el sentido de nuestro documento. Decirle al Gobierno, Europa cambia. Hombre, cambien ustedes. ¿En qué? En las 3 líneas que usted ha desarrollado hay que hacer algunas modificaciones, y finalmente hay una cuarta, que son los estímulos, en donde tenemos que ponernos de acuerdo. Y con esta filosofía hemos diseñado un conjunto de medidas que estamos exponiendo en los distintos sectores, a los grupos parlamentarios, a los sindicatos, a los empresarios, que tratan de abordar los grandes problemas que creemos tiene la economía y el empleo en España, empezando por la consolidación fiscal, hablando de la senda de consolidación, aclarando, que lo decimos muchas veces, pero no acaba de quedar claro, que los socialistas no somos partidarios ardorosos del déficit, no, nos gusta no deber como a todo el mundo. Lo que decimos es que la reducción del déficit hay que hacerla al ritmo razonable que permita que nuestra economía no se desplome. Esta es la situación. Por tanto, no discrepamos del objetivo final, no, discrepamos de la forma o del ritmo al que nos acercamos a ese objetivo. Y como planteamos esto de la regla dorada, que parece que el presidente Rajoy ha recogido para la política de empleo, nosotros creemos que puede ser una alternativa. Pensamos que es mejor que sean los gastos de I+D+I, los educativos, los que no entren en el cómputo del déficit, pero si el Gobierno propone que sea el empleo juvenil, nosotros estamos bien dispuestos a apoyarles, porque en última instancia la filosofía es la misma. Oiga, aquello que yo tenga que hacer en mi economía para salir, no me lo compute usted exactamente igual que otro tipo de gastos, porque si no, sencillamente no podré salir nunca. Este es el argumento y lo compartimos. Consolidación fiscal. Crédito, que es el gran problema de las empresas. El gran problema, por muchas razones que ustedes conocen perfectamente, porque llega a extremos, digamos, de pequeños créditos. No estamos hablando de la refinanciación de las grandes empresas, que ese no es el problema, aunque lo sea, para las grandes empresas y para los bancos. Pero el problema de las pequeñas y medianas es más sencillo, es más elemental, a veces tiene que ver con la relación personal, es que se les han ido aquellos con los que trabajaron durante 35 años. Esto es así. Y al final uno tiene que buscar crédito donde lo hay. Y le hemos dicho al Gobierno, hombre, hay 5 sitios se nos ocurren para buscar crédito. Y nuestra experiencia es que cuando vas a Europa lo mejor es pedir todo, ya luego lo negociarás, pero hay 5 sitios, 5. O 5 cosas que puedes hacer. Primero, puedes pedirle al Banco Central que trate de que la economía o de que la política monetaria que define llegue a las pequeñas y medianas empresas, y por tanto que si tiene un tipo de interés oficial del 0,5%, no haya créditos al 9%. En resumen, que el Banco Central haga, por ejemplo, lo que hizo el Banco de Inglaterra no hace mucho tiempo, con un programa que se llamaba, me parece, Funding for Lending, simplemente, o que el Banco Central haga lo que está estudiando, que es titulizar los paquetes de crédito o permitir que los créditos de las pymes vayan en colaterales, en fin, estas cosas que están ahí y que hay que presionar, sí, ya sé que esto Joaquín Almunia me regañará, pero yo lo digo, presionar al Banco Central para que efectivamente se preocupe de algo tan coherente como que su política monetaria, la suya, llegue a la economía real. Primer sitio. Segundo, Banco Europeo de Inversiones. Pues hace un año que estamos hablando de dar dinero al banco, capitalizarlo, en fin, esto que saben ustedes que está ahí, bueno, es el momento de que se haga y efectivamente este dinero podía llegar a las pymes.
Habrá que ver cómo, porque las pymes nunca se han relacionado con el BEI, pero bueno, es una vía. Tercero, el MEDE. No sé si se ha ido David Vegara, pero en fin, da igual, lo voy a decir. El MEDE, esto ha creado una cierta polémica. El MEDE, como saben ustedes, es un préstamo, así lo definió el presidente del Gobierno, es un préstamo barato, no es caro, debe estar al 1, ¿no? Nos dieron 100.000 millones de euros, pagamos reputación por 100.000 millones de euros. Eso lo hemos pagado ya y nos hemos gastado 40.000 millones de euros. Por tanto, en teoría, de la línea de crédito nos quedan 60.000. Y la reflexión es la siguiente: si la economía española sigue yendo mal, es probable que haya empresas que tengan que cerrar porque no puedan pagar créditos y familias que tengan que dejar las casas porque no puedan pagar las hipotecas. Y eso va a suponer fallidos en los bancos y es probable, ojalá no es deseable, pero pudiera pasar que dentro de un año tengamos que recapitalizar los bancos justamente después de haber cerrado las empresas y haber sacado a las familias de sus casas. Y disponiendo de 100.000 millones de euros, de los cuales hemos gastado 40.000, ¿no parece más razonable pedir algo para hacer lo que podríamos llamar una recapitalización preventiva, que es lo que es? Por cierto, que es la fórmula que técnicamente se ha utilizado para la recapitalización de los créditos promotores que hemos hecho. Es la misma fórmula. Bueno, nosotros creemos que esto es una vía que hay que intentar. Cuarto, el ICO. No me extiendo, conocen todos ustedes cuál es la vía. Y quinto, los bancos con ayudas públicas. Esto tampoco nos lo inventamos los socialistas. Gran Bretaña lo hizo con sus bancos. Cuando les echó una mano, les pidió a cambio de eso que hicieran un esfuerzo con las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, hay 5 vías para intentar solucionar el problema del crédito y a las 5 nos referimos en el documento. Consolidación fiscal, crédito, tercero, empleo. Proponemos distintas cosas en materia de empleo, fundamentalmente en empleo juvenil, esto del BEI que se está discutiendo ahora y que llevamos tiempo peleándolo en el Parlamento Europeo, que es créditos del BEI a las empresas pequeñas que creen empleo para jóvenes. Esta es una fórmula que está ahí, que parece que Alemania y Francia ve con buenos ojos. Bueno, se trata de que España empuje. Creemos que hay que crear un Erasmus de formación profesional, es muy bueno para nuestros estudiantes. En fin, hay distintas propuestas para empleo y hay una que también ha provocado una cierta polémica y que me voy a gastar un minuto del tiempo que me queda en defenderla aquí porque creo que es un lugar, repito, una oportunidad privilegiada para explicarla, que es una que hemos importado de Alemania. En Alemania, cuando tuvieron una crisis muy fuerte hace algunos años, pusieron en marcha un mecanismo por el cual, cuando una empresa entra en crisis y tiene que despedir, pues se produce un acuerdo, la empresa busca un acuerdo con el trabajador en lugar de trabajar a tiempo completo trabaja a tiempo parcial, eso supone que reduce su salario, pero es verdad que no se va y, por tanto, mantiene el desempleo. La empresa tiene que pagar algo menos y el Estado acude financiando la mitad del sueldo. El resultado final es que se mantiene el empleo. Es verdad que podríamos llamar respiración asistida, pero se mantiene. Así mantuvo Alemania 1,5 millones de puestos de trabajo en la época más dura de la crisis. Y nuestro razonamiento es, oiga, si todo el mundo sabe que vamos a perder este año 500.000 empleos, porque es lo que dicen las cifras del propio Gobierno, ¿no sería interesante poner en marcha un mecanismo de esta naturaleza? Ya sé que no vale para la construcción, ya lo sé, pero desgraciadamente casi todo lo que teníamos que perder en construcción, desgraciadamente ya lo hemos perdido. Pero sí vale para sectores industriales maduros, donde los empresarios no quieren perder a sus trabajadores que están formados. Y por tanto, la pregunta es, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no nos sentamos? Hablamos con Alemania, vemos cómo lo hizo y lo hacemos aquí. Sobre esto del empleo hay distintas propuestas, muchas de las cuales están contrastadas en los distintos países de Europa. Tercer elemento, el empleo. Cuarto, estímulos a la economía. He hablado de la exportación, de la I+D+I, de las políticas industriales. Hay que tener una política industrial, una, pero hay que tenerla. Hay que definir qué sectores apoyas y cuáles consideras que tienen posibilidades de futuro. Esto no significa dirigir la economía, significa simplemente optar y tener una política industrial conocida y reconocible donde los sectores se puedan identificar y los empresarios puedan acomodar sus decisiones. Una política industrial, una política de inversiones. No tenemos el dinero que teníamos, pero tenemos dinero. Convendría concentrar las inversiones en cosas, por ejemplo, en rehabilitación, porque sin la construcción vamos a salir con mucha dificultad, y la rehabilitación es empleo intensivo y está ahí, necesario, energía, en fin, esto que saben ustedes, que el Gobierno ha hecho, pero lo ha hecho tímidamente, y alguna cosa más, alguna medida más de crecimiento. En definitiva, una estrategia de crecimiento, consolidación fiscal, crédito, empleo, estrategia de crecimiento, y 2 temas más, y ya termino. La reforma fiscal, se lo he dicho antes, España, ya lo dice todo el mundo, España tiene un sistema fiscal cuyos parámetros
nos tendrían que hacer recaudar 8% más de PIB si lo comparamos con los países de Europa que tienen los mismos. Lo he dicho muy complicadamente, pero se entiende. ¿Y qué nos pasa? Un sistema poco eficaz y, además, con mucho fraude. Y, en buena medida, eso deriva de que hemos ido haciendo aquí y allá ajustes. Ahora la Comisión Europea propone algún ajuste más. Dice que las deducciones por planes de pensiones se modifiquen, que el impuesto de sociedades de grandes empresas se modifique a la baja para dar posibilidad a las pymes. También propone que toquemos el IVA superreducido. En definitiva, propone cosas y, al final, lo que yo creo que hay que hacer es, en lugar de seguir pegando remiendos al sistema, es plantearnos de una vez por todas qué sistema queremos y, de paso, aprovechar para diseñar un sistema más eficiente, más justo y más eficaz en combatir el fraude. Y, finalmente, la pobreza, que saben ustedes que es un asunto que nos preocupa, que está ahí, que está en nuestras calles, que está en nuestros barrios, que las ONGs como Cáritas o Cruz Roja te dan datos escalofriantes, que afecta a gente que nunca se ha visto en ese problema, lo cual significa muchas cosas. Gente que por primera vez se ve en una situación de esa naturaleza, gente de clase media que está viendo a ver cómo da de comer a sus hijos. Todo esto hay que abordarlo, y no es posible que un país como España, a pesar de la crisis que tiene, no tenga un plan de pobreza del conjunto de las administraciones que nos permita atender esta situación de urgente necesidad. Estas son las 6 grandes cuestiones que planteamos, y termino ya con la reflexión sobre el acuerdo. Nosotros creemos que, en las circunstancias actuales, tú has definido dramáticas, yo creo que son dramáticas, lo suyo sería sentarse a firmar, a buscar un gran acuerdo. No es la primera vez que lo hacemos en nuestra historia. En nuestra historia reciente lo hemos hecho. Y, además, lo hemos hecho, yo diría, en circunstancias mejores, porque en aquel momento todo era para mejor. Todo era para mejor. Teníamos por delante perspectivas y expectativas. Y ahora no, ahora tenemos que discutir a ver cómo salimos de la crisis. ¿Cómo? Es decir, ¿cuándo? ¿Qué tipo de soluciones y qué España queremos para salir de la crisis? Y cómo nos conjuramos para no cometer los mismos errores que hemos cometido, porque esta crisis tiene elementos mundiales, europeos y también hispano-españoles, que diría Felipe González. Por tanto, todo esto conviene reflexionarlo. Y yo sostengo que si pones los 4, 5 o 6 grandes temas encima de la mesa, algunos los he comentado yo, otros los has comentado tú, la educación, la vivienda, el sistema de pensiones, ¿por qué no? Si lo pones todo en conjunto, las posibilidades de llegar a un acuerdo son mucho mayores que si vas viendo reforma a reforma con la tesis del Gobierno esta de que lo tomas o lo dejas, que alguna vez ya lo hemos oído en el despacho de algún ministro. Yo creo que si hay que ponerlo todo junto, tu margen es mayor. Se entiende bien, ustedes muchos habrán tenido negociaciones y saben que cuantos más palos toques, más posibilidad hay de buscar acuerdos. Por tanto, por la lógica, porque estamos hablando de algo, no estamos hablando solo de cómo salir de la crisis o de cuándo, que es muy importante, estamos también hablando de cómo salimos. Es que es verdad que estamos cambiando el sistema de relaciones laborales y el educativo y el de sanidad, y estos son cambios que afectan a reglas que hemos hecho todos durante 30 años, pues los cambios deberían, por lo menos, consensuarse o al menos intentar ese consenso. Ese es un acuerdo muy difícil, lo entiendo, muy difícil. Pero yo creo que merecería la pena intentarlo, y nuestra voluntad con el documento que hemos puesto encima de la mesa es intentarlo. Creemos que hay alguna posibilidad y que convendría intentarlo. Tendría muchas ventajas. Desde luego daría confianza a España fuera y a España dentro, que falta nos hace, porque tenemos un problema de autoestima notable, cosa que no es la primera vez que pasa en nuestra historia. Nos daría confianza, nos daría certidumbre, permitiría equilibrar la salida de la crisis, que la gente supiera que sus esfuerzos no son, primero, son compartidos por el conjunto de los ciudadanos, que es muy importante. Nos daría cohesión, y la cohesión, como dice alguna de las personas que me está escuchando aquí, es productividad. La cohesión es productividad. Todo eso serían las ventajas de un gran acuerdo. Insisto que no es fácil, reconozco que las diferencias son importantes y las tentaciones también. Pero creo que nuestra obligación como partido de la oposición, como partido de gobierno que hemos sido y que salimos como salimos, nuestra obligación política, moral, institucional es plantearlo en los términos que estoy haciendo hoy aquí. Me quedo aquí. Me quedan las encuestas de Cataluña, la Constitución, el PSC. Adelante. Lo colocamos en el coloquio, para no aburrir al personal. Gracias por escucharme.